¿Qué tal, queridos amigos de La Manzana? Y hoy te traigo algo súper especial, porque muchas veces estás de viaje y querés hacer grabaciones con la mayor calidad, grabaciones que sean estables y con muy buen desarrollo visual que te permita contar dónde estás, si estás disfrutando con la familia, tal vez en un cumpleaños, y por eso el mejor compañero puede ser un gimbal, un producto que tiene muchas características, no solamente sobre estabilización, sino también para poder contar buenas historias. Así que simplemente lo que haces es agarras tu iPhone, lo conectás magnéticamente y listo, abrís y ya estás empezando a utilizarlo. Por lo tanto, hoy te muestro todo sobre él. Pero la pregunta lógica es ¿por qué debería usar un gimbal? Se supone que el iPhone te incorpora modo acción. El modo acción te permite tomas estabilizadas, que básicamente es lo mismo que hace un gimbal, que a partir de la compensación de motores inteligentes todas las grabaciones quedan súper estabilizadas. A ver, eso es correcto, sin embargo, cuando vos habilitas el modo acción en tu iPhone, deja de grabar a la máxima calidad para grabar en 2.8K. Por lo tanto, si vos lo dejás directamente nativo, tenés la gran ventaja de obtener lo mejor de los dos mundos, la mayor calidad de grabación y un gimbal. Pero una vez que decidiste comprar un gimbal, la pregunta es ¿cuál vas a comprar? Y el Flow 2 Pro de Insta360 tiene un montón de beneficios. Si bien está pensado para todos los teléfonos, para cualquier smartphone, tiene algunas optimizaciones para el iPhone que son fantásticas. Primero, simplemente poniendo tu iPhone en esta parte donde dice NFC, se va a conectar automáticamente habilitando una modalidad exclusiva del ecosistema de iOS. Esa modalidad se llama DocKit y gracias a ella, por un lado, todo el sistema pasa a ser nativo. Es decir, que los botones, los controles, el zoom, todo tu iPhone, todo el manejo de la cámara nativa lo haces acá, pero además gracias a DocKit, si oprimís una vez el botón utilizándolo, vas a ver que se pone una luz que indica que está en modo de identificación de personas. Por lo tanto, si te estás grabando y te estás mirando, perfecto, pero si no te estás mirando, puedes utilizar este espejo que está en la parte de atrás para poder hacer el enfoque a modo de referencia, siempre sabiendo que DocKit va a enfocar tu cara sin ningún problema. Por lo tanto, es una solución directa, es nativa y funciona increíble. Pero te voy a contar un bonus, un plus. Si vos sos de esos que les encanta grabar con aplicaciones profesionales, podrías utilizar, por ejemplo, Blackmagic Camera App, que es la mejor aplicación para grabación. Y es nativa también, es decir, que todos los controles que tenés en el Flow 2 Pro de la gente de Insta360 te funcionan automáticamente controlando la cámara de Blackmagic, el zoom, la grabación, los modos. Pero también podés utilizar la app de Insta360, que es muy buena y muy completa. El Insta360 Flow 2 Pro es una solución increíble. Por ejemplo, estás tranquilo, sentado, le sacás las patitas que son súper fáciles. Una vez que las tenés por fuera, le das directamente la inclinación y te queda la unidad disponible. Pero si querés explorar el máximo potencial pro que te permite, utiliza la aplicación de Insta360. Tiene muchas cosas muy buenas, pero entre ellas la posibilidad de utilizar gestos. Mira este ejemplo, yo estoy tranquilo y voy a grabar. En el principio simplemente me muevo y no pasa nada, pero una vez que le pongo la palma de la mano, identifica el movimiento y a partir de ese momento activa el seguimiento. Luego, una vez más con la palma de la mano, detengo el movimiento, pero armando el símbolo de la L podés habilitar no solo a una persona, sino a más. En este ejemplo, como ves, entra Vani, mi esposa, y nos identifica a ambos, pudiendo grabar con cualquiera de los dos, y cuando ella se aleja la trata de mantener en cuadro hasta que es imposible que vuelve a mí. Entonces yo me quedo totalmente tranquilo de que estoy grabando, pero como estoy en el modo dual es súper bueno porque cuando ella vuelve a entrar en cuadro estamos los dos todo el tiempo en la toma. Por lo tanto, tener el Insta360 Flow 2 Pro te permite la libertad de grabación para no perderte ni una acción.
Si considerás comprar el Insta360 Flow 2 Pro y mejorar la calidad de todas tus producciones y también guardar los recuerdos, bautismos, fiestas, cumpleaños, todo con la máxima calidad, te dejo un link en la descripción para que puedas comprar no solo al mejor precio, sino con alguna promoción que te va a interesar. Acordate, en la caja de descripción te podés comprar el Insta360 Flow 2 Pro siempre al mejor precio gracias a la manzana mordida. Pero utilizando el Insta360 Flow 2 Pro te da la libertad de poder disfrutar al máximo sin pensar en cada una de las tomas. Como te decía, DocKit te va a mantener en cuadro y cualquiera de las funciones que están en la app de Insta360 van a mejorar esa experiencia. Incluso en la configuración podés habilitar cuadrícula, modo Dolby para grabar en ProRes a la máxima calidad HDR, teniendo hasta 4K de resolución. En cualquier caso, tenés cubierto todos los escenarios utilizando la app nativa de cámaras, una app profesional de terceras partes como por ejemplo Blackmagic, que te va a permitir configurar y directamente, sin hacer nada, controlarla completa desde el Flow 2 Pro, y si no, utilizás la app de Insta360. Pero este gimbal no es cualquier gimbal, es el Insta360 Flow 2 Pro y tiene algunas características que lo vuelven diferente. Por un lado, cuando querés hacer algunas de las variaciones de tomas, fundamentalmente para lo que es picado o contrapicado, ese típico ejemplo, y como verás, toca el borde, al igual que todos los gimbals, pero este tiene algo diferente. Este gimbal además te permite algo único, que es modalidad grúa. Simplemente te pones así, lo rotás y luego girás esta parte para el costado. Gracias a esa modalidad, vamos a ponerlo en modo 16:9, tenés un cambio de eje que te permite algo único. Y las grabaciones, como estás viendo en este auto, te permiten funcionar muy bien. Pero además, si necesitas una toma de grúa mucho más elaborada, en la base tenés una rosca de 1/4 para poder agregar un palo selfie bastante bueno que te va a permitir agregar tomas mayores. Entonces tenés esta modalidad de grúa que es única y exclusiva del Insta360 Flow 2 Pro. Y si no lo querés usar de esa modalidad, simplemente lo volvés a rotar, lo enderezás y listo, te quedó como un gimbal normal. Por lo tanto, este gimbal trae mucho más de lo que esperabas. Dos modalidades para el agarre, esta que es mi preferida. Tiene varias cosas que están muy buenas. Por un lado, la podés adherir magnéticamente. Fíjate que además trae este arito que es súper práctico y que te permite rotarlo para utilizarlo como soporte para que no se te caiga sosteniendo entre los dedos, o también dejarlo en la parte de atrás. Además lo puedes utilizar en varios contextos, por los cuales va muy bien, y lo puedes usar en la mesa, tanto en formato 9:16 para poder ver, para poder grabar, para hacer tus TikToks, o en 16:9 para poder revisar todas tus grabaciones y también disfrutarlas. Y simplemente lo conectás magnéticamente a esta parte. Mientras que estoy disfrutando y los cruceros pasan acá en Miami, y esa es la idea de los gimbal, estar de vacaciones, de viaje y poderlos disfrutar. El segundo accesorio tiene estas alitas, es el que viene en el kit. Lo podés poner y directamente te va a permitir unirlo también magnéticamente, y lo podés usar cuando quieras. Simplemente lo extendés, lo pones en tu iPhone y luego lo adherís magnéticamente cuando tengas ganas. Es una combinación genial, pero te voy a dar un dato que es importantísimo. Podés comprar este kit con el link que te dejo en la descripción. Y un detalle extra, este accesorio que tengo en mi mochila es genial, porque queda el gimbal enganchado todo el tiempo para que esté disponible. Y si utilizás el soporte magnético, lo único que haces es usarlo, sacarlo y pegarlo. Por cierto,
Si vas caminando es súper fácil engancharlo. Salís, fíjate, son un par de segundos. Lo tenés y listo. Y si no, fíjate qué confortable que es llevarlo en la mano. A veces simplemente voy caminando y no me doy cuenta que lo tengo. Mira, te voy a explicar por qué es tan importante. Hace unos minutos te decía que si bien el iPhone tiene el modo acción y graba en 2.8K, te voy a explicar cómo funciona. Lo que hace es obtura con más veces la cámara y gracias a esa obturación puede calcular un sistema de estabilización. Por lo tanto, la primera variable que necesita y que es fundamental es mucha luz. En condiciones de baja luz funciona mal. Así que te voy a contar algo, lo habrás visto acá en La Manzana Mordida. Fui a cubrir el evento de CES a Las Vegas y necesitaba grabar. Entonces, lo que estás viendo ahora es cómo me permite grabar mientras que voy caminando para que sea más dinámico con el modo acción. Notarás que es una catástrofe, porque no le alcanza la luz. No solamente me avisa de que no hay luz, sino que como lo hace con un algoritmo que no ha sido pensado para esas condiciones, el resultado es malísimo. Entonces, estos gimbals te dan la máxima calidad, como podés ver en todas las tomas, a pleno, con la mayor estabilidad y con la máxima resolución, sin aplicar un algoritmo de estabilización falso, ya que se hace con el motor de estabilización del gimbal, que en este caso es el Insta360 Flow 2 Pro. Ese es el motivo por el cual en todos los contextos es mejor utilizar este tipo de soluciones. Y para que tengas presente, cada vez que te vas de viaje, las condiciones de baja luz son la mayoría de las veces necesarias. Porque claro, vos empezás a disfrutar tu día y empieza a oscurecer, es invierno, los días, el segmento lumínico del día dura menos. Entonces, al poco tiempo vas a utilizar condiciones adversas de luz. Y bueno, en mi caso, que fui a Las Vegas, como podés ver, la ciudad es más linda de noche. Entonces, si no hubiera tenido este gimbal, hubiera sido imposible. Insta360 Flow 2 Pro. Y entonces esto era lo que te quería mostrar. Claro, queridos amigos, Insta360 Flow 2 Pro mejora la calidad de tus acciones. Es la evolución del Insta360 y en este caso en modo Pro. Tenés la configuración de DocKit, por lo tanto tiene centrado automático, tiene un montón de ventajas, la aplicación es increíble, tenés esas patitas para poderlo utilizar, tiene manejo nativo de las aplicaciones directamente desde el gimbal conectado automáticamente tanto para la cámara principal como para cualquier cámara como la de Blackmagic o su aplicación. En la caja de descripción te dejamos un link, espero que te haya gustado. Es el lanzamiento del nuevo gimbal de Insta360 para el ecosistema de Apple. Está buenísimo y se llama Flow 2 Pro. Lo viste primero acá en La Manzana Mordida. ¿Sabes qué? Te dejo toda la información en la caja de descripción para que consideres ser miembro de nuestra comunidad VIP, La Manzana Mordida Plus. Tenemos regalos increíbles como este que estás viendo. Además, un podcast dedicado, un grupo de Telegram, toda la información para vos y que puedas tener todo, pero todo al alcance de tu mano, como por ejemplo esto. Recordá, en la caja de descripción te dejo también un link de descuento y en el comentario destacado. Nos vemos en más episodios. Chau, chau.